Buenas tardes, estimada audiencia, pues les doy la bienvenida a esta segunda y última mesa temática de este coloquio titulado Los carnavales en México y el mundo. Y bueno, pues en esta última mesa tenemos aquí también a un ponente que nos va a presentar un tema muy interesante. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Abraham Caguanzi Cuateconsi, que nos viene a platicar sobre un tema que lleva por título Rituales religiosos y sincréticos nahuas en el carnaval de San Bernardino Compla Tlaxcala. Porque pues hay que recordar que también el carnaval pues está lleno de símbolos y tiene que ver incluso también con toda una cosmovisión cósmico agrícola. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Bienvenido, Abraham, a Radio MX y a este coloquio de los carnavales en México y el mundo. No, pues mira, Mauricio, la verdad es que me siento muy halagado que me hayas invitado. Que te tomes en cuenta, ¿verdad? Y además este tipo de espacios pues son como que una oportunidad en lo personal para difundir pues mi investigación, lo cual a veces no es fácil encontrarlos. Parece ser sencillo, pero es muy difícil y pues agradezco la oportunidad. Y obviamente a la coordinación que tú precisas, que es la coordinación de turismo, de archivo y de agricultura de ahí del pueblo vecino de Contla de San Rafael Paclasco. Así es, pues igualmente, gracias por haber aceptado la invitación y bueno, pues sin más preámbulo, pues platícanos a qué se refiere, por qué este título de rituales religiosos y sincréticos nahuas en el carnaval de San Bernardino Compla, concretamente. Mira, es que esto es bien interesante, ¿no? Yo creo que es la parte menos visible. Mira, la parte más visible es la danza. Y ahora está de moda los concursos. Sí. Los concursos, las peleas, las mentadas, que los jueces no vieron bien, quiénes son los jueces, que no tienen el perfil, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás la peor parte es cuando se pelean, que se viraliza en redes sociales, ¿no? Sí. Y ya se acabó el carnaval. Sin embargo, en diferentes poblaciones de Tlaxcala hay una parte que no es visible, pero que está ahí presente. O bien, pues hoy el carnaval de Tlaxcala pues goza de una magnífica salud. Y hay un montón de youtubers, de influencers, medios de comunicación que lo difunden ampliamente en carnaval, ¿no? Ya sea en fotografía, ya sea en videos o en ambas. Y pues solamente se concentran en el momento de carnaval, ¿no? E incluso ese es el error que han caído bastantes nuevas generaciones de investigadores de los carnavales, porque no es el carnaval, son los carnavales de aquí de Tlaxcala. Me han enviado incluso a un servidor a algunos alumnos, principalmente de historia y alguna vez me enviaron de antropología y una alumna de sociología que querían investigar carnaval. Y todos cometen el error que a lo mejor los que llevamos un ratito investigando lo cometemos, investigarlo en la época de carnaval. Sí. Y ya, punto, ¿no? Y entonces pues, la investigación se acota bastante y se caen muchos errores por las limitantes que se obtienen de ese momento, ¿no? Pero en realidad el carnaval pues tiene un montón de líneas de investigación, la parte musical, la parte del financiamiento, las estructuras societales, las estructuras internas de las comisiones o capitanías que se organizan a lo largo de todo el año, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, yo me he dedicado a la parte de los rituales y los mitos dentro del carnaval. Por una razón muy importante. El argumento, y es difundido ampliamente por Secretaría de Cultura, que fíjate que los últimos 3 años, como de la pandemia para acá, más o menos ha ido cambiando el enfoque. Si podemos hacer un estudio historiográfico de los panfletos que Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, antes el ITC, Tlaxcala y también los mismos ayuntamientos con sus direcciones de cultura, recreación y deporte o como sea que le llamen, Sí. ha habido un cambio notable. Porque antes de la pandemia te ponían, bueno, el origen de carnaval es la burla del extranjero. Y hoy lo veo que cambia. No, pues es que es de origen, no de origen, tiene raíces prehispánicas, y con la llegada de los españoles se va a sincretizar, es decir, está cambiando el discurso, ¿no? Y eso es bueno, porque indica que se van generando planteamientos en base a evidencias que
pues van dando una mayor seriedad a la difusión de la tradición de los carnavales en Tlaxcala, ¿no? Yo inicio mi investigación entre los años 2010-2011. Cuando la inicio, pues la inicio sin saber absolutamente nada. Lo único que tenía de brújula en este sentido, pues era el libro del maestro Fernando Serrano, que es La danza de la culebra, el permanencia y cambio en un carnaval mexicano, que es Ujú. el análisis propiamente de la figura del charro, su iconografía y el significado de la danza de la culebra. Que es un carnaval de la zona sur de Tlaxcala, pero pegado a la Malinche, Ujú. porque está el otro sur, que es el de Iztacuistla, que es diferente. Tiene varios carnavales Iztacuistla, lo mismo que Nativitas, tiene varios, ¿eh? O sea, no es uno Sí, solo. sí, con otras Sí, connotaciones sí, sí, también. o sea, cuando se habla del carnaval de la zona sur, sí, pero ¿cuál sur? Porque Tepetitla también es sur y tiene Ujú. otro carnaval bien diferente, ¿eh? Entonces el de los charros es como que el carnaval sur, pero de las faldas de la Malinche. Ujú. Entonces, pues es lo único que tenía, ¿no? Y pues no sabía nada, ¿no? Y yo inicio mi investigación en el municipio de Guadalupe Tlaxco, perteneciente a Santa Cruz, Tlaxcala. Fíjate, cuando le inicié ni siquiera sabía que ese pueblo había sido un pueblo más de Contla por casi 400 años, ¿no? O sea, desconocía muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, cuando te digo que era un neófito, digo, hoy realmente sigo sin saber mucho, ¿no? Pero pues en aquel entonces de plano no sabía nada. Era terrible, ¿no? Y entrevisto en compañía del ingeniero Manuel Vázquez Salado, lo recuerdo muy bien, vecino de Santa Cruz. Entrevistamos a un señor Bartolomé Nava Xicoténcal. Hasta donde yo sé, pues ya descansa en paz. Era clachiquero de allá de Guadalupe Claxco. Y cuando se me ocurre preguntarle, llevamos un guión de entrevista que sirvió para nada. Es algo bien interesante. Eso lo Sí, aprendes sí. con la experiencia, ¿no? Así es. Así es, y pues yo le pregunto cuál es el origen del carnaval y es cuando me vuela el contexto del simbolismo y significado de la fiesta del carnaval, al menos en Contla, y después creé un concepto que yo lo llamo región Contla Majat Santa Cruz, porque comparten mucho en común, ¿no? Has de saber del motín contra las autoridades españolas cuando no querían pagar el impuesto que les habían elevado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre otros muchos aspectos más que incluso llega hasta el periodo de la Revolución, la Guerra Cristera, etcétera, ¿no? Entonces nos habla de una unidad entre tres demarcaciones municipales, que es Santa Cruz Tlaxcala, Amajá de Guerrero, o también conocido como San Bernabé, y Contla de Juan Comatzi, cuyo nombre original fue San Bernardino Contla por siglos. Ujú. Este, y me dice, es que es la persecución del niño Dios por parte de los judíos. Chihuahua, a ver, a ver, a ver. O sea, yo sabía que es la burla a los extranjeros, depende del municipio, puede ser los franceses, ingleses, españoles, puede ser en la época virreinal, puede ser durante el porfiriato, e incluso puede ser ya en algunas poblaciones, me lo he encontrado alguna vez en Xochiteocla, que te hablaban de los gachupines trasterrados que llegaron producto de la Guerra Civil Española. Ujú. O sea, como que se adapta el argumento, ¿no? Ujú. Sí, y va evolucionando Sí, también dije, con bueno, el... está raro, ¿no? Para empezar, como que no se ponen de acuerdo en una región muy pequeña, ¿no? Y ya, por ejemplo, buscando información en el caso de la doctora Álvarez Jacome, quien ha hecho Ujú. mucha investigación sobre industria en Tlaxcala, pues es interesante porque la presencia española desde la época virreinal no ha sido fuerte. O sea, los litigios que mantuvieron los tlaxcaltecas con los españoles fue pero recia. Y eso desmotivaba a muchos españoles a venir a sentarse a Tlaxcala. Salvo la búsqueda de matrimonios y la manera que lograron introducirse a Tlaxcala, ¿no? Es interesante los estudios que han hecho sobre haciendas. Y pues resulta que muchas haciendas, sobre todo del cono volcánico de la Malinche, fueron de pilis, nobles indígenas. Ya para el final de la época virreinal, lamentablemente a Tlaxcala le pegó duro el hecho de que cambiaran la ruta del camino real más hacia el norte. Pues sí le pegó a Tlaxcala, ¿no? Y ya no fue atractivo incluso para invertir por muchos españoles en territorio tlaxcalteca, salvo las zonas más serranas, ¿no? Por la parte de el cultivo del maguey y y por ejemplo, meter ganado menor, como podía ser
el bovino, ¿no? Que por cierto desertificó muchísimas tierras, en el caso de Terrenate, ¿no? Pero pues, no es así que hubiera mucha presencia extranjera en Tlaxcala. Realmente, por ejemplo, la doctora Jacome nos dice en sus investigaciones que Tlaxcala para finales del siglo XIX, pues literalmente solamente eran algunos cuantos talleres, pero no de extranjeros, sino de poblanos y uno que otro veracruzano que ha encontrado. Es Porfirio Díaz realmente quien, de manera así muy férrea, obliga a empresarios de la Ciudad de México y de Puebla a construir empresas en Tlaxcala. Si bien existía la fábrica de hilos de Solís Apizaquito, tampoco era de extranjeros. Entonces es cuando, o sea, ¿de dónde sacan esto, no? Ujú. En el caso donde yo vengo, pues el argumento se fundamenta en la vía férrea. Pero ya buscando más información, llegaron ingenieros ingleses, que es una información que en realidad yo no lo hice. O sea, la investigación la hizo el difunto Víctor Rocha Gueno de Santa Cruz. Y él encuentra los documentos, ¿no? Y dice cómo, describen cómo llegaban los ingenieros ingleses vestidos con su levita, su sombrero de copa. Pero lo interesante es que solamente duraban meses, ni siquiera años. Y venían solamente ellos. Es decir, no venían con familias a establecerse y dejar marca cultural. Así como iba la BFR, se iban. Entonces, es algo muy raro, ¿no? Ese argumento. Ya investigando más profundamente, y de hecho la hipótesis no es mía, esa es del maestro Fernando Serrano. Hay que saber reconocer, ¿no? Sí, sí. Él es el que tiene la duda de por qué aparece el argumento de la burla al europeo. En sus investigaciones él encuentra para la zona sur de Tlaxcala que también es la persecución del niño Dios por parte de los judíos. Y él encuentra una evidencia bien interesante que incluso lo plasma tal cual en su libro, porque una señora le responde, pues es que antes de que llegara a la escuela, como éramos ignorantes, pensamos eso, pero como ya llegó la educación, ya no pensamos eso. Y entonces él tenía la idea de que es con el gobierno socialista del general Lázaro Cárdenas que aparece ese argumento. Es un argumento forzado, inventado en realidad. Ujú. Yo no sé si fue a propósito, si fue por ignorancia o por encontrarle sentido. Mi hipótesis es que aparece argumento por ahí de la década de los 50, 60 en realidad, que todavía se extendía la influencia de la escuela socialista del proyecto cardenista, ¿no? Ujú. Y tuve la oportunidad en algún momento de hacer una estancia académica en la UAM, en el Estado de México, y ahí es bien interesante porque muchos alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado en la Facultad de Humanidades, sobre todo en la carrera de Historia, están haciendo estudios de un departamento dentro de la SEP que existió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue el departamento de desfanatización. Hay mucho material, excelentes tesis de eso allá en Ujú. la UAN, ¿eh? Si alguien quiere ampliar en el tema y aplicarlo para el caso de Tlaxcala, cómo nos pegó. Pero lo interesante es que el departamento de desfanatización era la ideología, la ideología marxista-leninista, que es la base del marxismo cultural y la escuela esta de Frankfurt y todo ese show, ¿no? Que era eliminar completamente la religiosidad de los pueblos. O sea, eliminarla. Ujú. Yo sé que Lázaro Cárdenas es muy reverenciado, sobre todo por los actuales gobiernos, pero su gobierno fue una masacre cultural, fue una destrucción brutal para lo largo y ancho de muchísimos pueblos originarios de lo que hoy es nuestro México, o incluso lo que Buenfil Batalla llamó el México profundo, ¿no? Amén de que él era una Sí. ideología socialista, ¿no? Pero sí fue una masacre brutal cultural, ¿no? Ujú. Porque obligaba a los pueblos. Y mi papá pues cumple el próximo 7 de marzo 87 años. Ujú. Y alguna vez platiqué con él porque él estudió hasta cuarto de primaria, que era lo máximo que había en Contla para la década de los 30. No, 30, 40. Y él me narra algo bien interesante, ¿no? Este, dice que cuando él iba en la primaria, que llegaron profesores. Los profesores ya llegaron a dar clases y les prohibían hablar en náhuatl. Ujú. Porque dice mi papá,
nos decía que era una lengua de indios, de atrasados, de ignorantes. Pues no hablábamos en náhuatl. O sea, es bien interesante porque la vergüenza por hablar náhuatl no viene, como lo decía Nutini, con la industrialización. Ahí yo lo descubrí. Digo, Nutini es un gigante, pero pues todos tenemos errores, ¿no? Sí, sí. El trabajo de Nutini es impresionante. O sea, yo quisiera hacer algo mínimamente como él, ¿no? Pero sí tuvo su hipótesis es errónea. Ujú. Yo lo puedo decir, ya lo comprobé, es errónea. No, la pérdida del náhuatl en primera instancia, quizás ya fue por la industrialización en una segunda etapa, es en realidad por el producto de esa llamada escuela socialista del gobierno cardenista, cuyo origen se centra en el departamento de desfadatización de la SEP en su momento. Y entonces les obligaban a no hablar náhuatl. Fíjate, Mauricio, me dice mi padre, los sacerdotes que llegaban a Contla pues no sabían hablar náhuatl, pero tenían que aprender náhuatl porque la gente no sabía hablar español. Sí. Y aprendían y te confesaban en náhuatl. Mi papá me dice, yo tuve una novia que nunca habló español, siempre náhuatl. De hecho, la lengua originaria de mi papá era náhuatl, no español. Él aprendió más después a hablar español. Viviendo bien en el centro de Contla. Y un tiempo en la comunidad de Chaltipa, San Miguel Chaltipa, sección tercera de Contla. Y mi padre, pues nomás llegó hasta cuarto de primaria. Él no sabe nada de marxismo y estas cosas, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, dice, pero yo me acuerdo que nos decían que la religión era como una droga que nos perdía. ¿A qué te suena eso? Hay que leer precisamente Ideología Alemana de Carlos Marx, ¿no? Y entender de dónde nacen estas ideas. Es decir, les enseñaban que su cultura, que su idioma, su religión es algo que los llevaba al atraso. Yo creo que efectivamente, como dice el maestro Serrano, ahí nace ese argumento del carnaval es la persecución, perdón, el carnaval es la burla de los indígenas al español. Número uno, eliminar todo lo que fue la herencia española. Y eso implica el pensamiento religioso católico, que se sincretizó, pero al final del día es un cristianismo, ¿no? Católico. Sí. Y el departamento de desfanatización quería eliminar todo eso. Y te encuentras con que el carnaval es representa la persecución del niño Dios por parte de los judíos, pues tiene un sustento religioso. Y te encuentras con que las vestimentas las bordan con la Virgen de Guadalupe, los gaznés, los paños, con elementos iconográficos del Sagrado Corazón de Jesús, o un Cristo crucificado, que era el Cristo del Calvario, la preciosa sangre, pues más aún. Entonces, porque curiosamente este argumento de la burla al extranjero lo encuentras a lo largo y ancho de México y hasta en Centroamérica, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y también te encuentras con el argumento muy antiguo, y no es Tlaxcala, en Guatemala, en Oaxaca, en Veracruz, en varias partes del norte de México, en Nayarit, e incluso en Sonora, que el carnaval representa la persecución del niño Dios por parte de los judíos. Siempre aparece este concepto, ¿va? En Carnaval Zoque Coitó en Chiapas, el argumento es que el carnaval representa la lucha entre David y Goliat. David protegido por Yahvé o por Dios, Dios Padre. Sí, sí. Nuevamente un argumento religioso. Sí, sí, que hasta el Antiguo Testamento. Sí, entonces es algo bien interesante porque yo en el estudio de campo me he encontrado gente que me ha dicho que es que el carnaval, tú encuentras origen en la Biblia. Me lo han dicho así. Sí, sí, sí. Y digo, no está ahí. Y no creo que hayan leído la Biblia al 100% los que me lo han dicho, ¿no? Sí. Más bien yo creo que lo repiten de manera oral, por herencia oral, ¿no? Sí, ahí se encuentra sus orígenes, porque está cuando el rey Herodes mandó a matar ¿cómo se llama? Al niño Dios, y pues en ese momento pues arrasa con varios más, ¿no? Sí. Y dice, ahí está el origen del carnaval en la Biblia. Me lo han dicho en Contla, me lo han dicho en Santa Cruz. Hay que entender estos códigos lingüísticos, ¿no? Para saberlos interpretar, pero al final de idea te lleva a este origen que me da a entender que el carnaval originalmente, antes que lúdico, era un acto religioso. Con el tiempo se fue modificando hasta llegar a lo que hoy tenemos. Te voy a poner un ejemplo. En Amajat, todavía el martes de carnaval entran los que organizan el carnaval ahí, los que encabezan la cama se llaman fiscal o fiscala.
y entran a la iglesia el martes antes del desfile. El sacerdote les bendice sus varas de mando, las varas Sí. de fiscal, que es un personaje de carnaval Ujú. muy común en varias partes de Tlaxcala y hasta en otros carnavales de México. Porque de repente así como que nos enfocamos a nuestra población y creemos que lo que se hace ahí es único, ¿no? Y me dicen los de abajo, es que aquí es el único lugar donde hay fiscales. Bueno, ya si lo ves de una manera más extensa, en realidad es un personaje muy común en varios carnavales del país. Ya no hablemos de Tlaxcala, Sí, ¿verdad? sí. El ritual era muy simple. Tengo una alumna que participó para reina de Carnaval de Amajat. Espero que haya ganado. No me ha dicho si ganó o perdió. Pero me preguntaba, "Güey, es que yo no sé por qué hacen ese ritual". Ah, le digo, bueno, la información que yo tengo preguntando allá mismo es que les bendicían la vara y después de bailar al otro día, o en el transcurso de los días posterior al martes de carnaval, ya siendo cuaresma, iban a sus tierras de labores, el del capitán o el fiscal, Ujú. y agarraba su vara y la enterraba. Y no era enterrar, me dijeron, se planta, como si fuese un árbol, una semilla. Ujú. Se planta y como está bendita la vara, la bendición se va inmediatamente al terreno de cultivo del Ujú. fiscal, pero no solamente de él, a todos los terrenos que colindan con él, y así se va la bendición, hasta cubrir todo el pueblo. Ese es el ritual. La gente lamentablemente ya no lo sabe, lo hacen nada más mecánicamente. Sí, sí. En Mazatecoxco, antaño población de Papalocla, llevaban los toritos y los metían a la iglesia y los bendicía el sacerdote. Lamentablemente, pues la ignorancia, la pelea, también los mismos carnavales se empezaron a caer en exceso, los sacaron de la iglesia. Todavía antes de la pandemia, aunque sea pasaban frente a la iglesia y reverenciaban con su toro, ahí frente a la iglesia, dedicado al templo, dedicado a San Cosme y San Damián, los santos gemelos de la salud. O sea, te Ujú. habla de la salud, buscar Sí, sí. salud, limpiar, y es bien interesante esos conceptos porque hablamos de limpieza. Y hay que entender que la tierra para cultivarla hay que limpiarla. Y eso es con la barbecha. Y las heladas juegan un papel importante ahí porque dicen que matan todo lo malo. Y los que entienden de esto te dicen efectivamente. Y con el barbecho terminas de matar plantas que absorben bastantes nutrientes de la tierra y que entonces permiten a la semilla germinar. Es decir, tiene lógica mucho el discurso, ¿no? Ujú. ¿Por qué ya no lo hicieron en San Cosme? Porque empezaron a hacer unos toros enormes, o sea, son monumentales los toros ahí. Y pues, ya, hacer la reverencia ya ni siquiera se puede, pues se perdió. Lo mismo me dijeron que en San Miguel Tenancingo igual hacían un ritual al interior de la iglesia. Lamentablemente, pues yo les he preguntado a los que me han dicho cuál. Dice que no saben. Solamente han escuchado de oídas. En Tizostoc, los pingos, los que se visten de negro, igual Ujú. entran a la iglesia. Ah, hay una población que ahorita, Santa Justina de Catepec, se me había olvidado el nombre del pueblo. Claramente ahí se ve una cruz, una vara de fiscal. O sea, ya uno que tiene experiencia sabe que es una vara de fiscal. Lamentablemente no he hecho investigación de campo ahí, solamente alguien me ha apoyado de ahí. Me dice que no había fiscales, pero yo siento que sí había un fiscal ahí, se perdió. En Papalocla salen los fiscales y se hace el ritual de los casamenteros. Y, Mm. que, y ahorita voy por el caso de Contla, Ujú. que también se hacía ese ritual, pero se perdió. Entonces, el ritual del casamentero simulan una boda y se hacía al interior de la iglesia en San Cosme. Ahora en Santa Justina de Catepec hay una danza específica para danzar la cruz. Se entra a la iglesia y hay sones y me dicen que incluso había cantos para entrar a la iglesia y se ofrenda la cruz el martes de carnaval. Si nos vamos por el lado de Calpulalpan, el caso del polígono de San Felipe Sultepec, San Marcos Huaquilpan y Santiago Coahuila, son tres carnavales parecidos. Los tres tienen rituales religiosos. En uno de San Marcos van a ofrendar su cera a San Marcos en Huaquilpan y entran de rodillas el martes de carnaval. Ya también lo hacen el octavo por lo que sé. En el caso de San Felipe Sultepec, pues entran ante los pies de un Cristo en posición de exiomo, es decir, que va a ser sentenciado a morir en la cruz. Y entran a pedirle perdón y a darle gracias por el carnaval. También eso lo hacen el miércoles de ceniza,
en San Felipe Sultepec, en Calpulalpan. En el caso de Santa Cruz también tengo información de que entraban a la iglesia, se perdió eso. En el caso, por ejemplo, de Xochiteocla, de tu pueblo, San Rafael Tepaclaxco, el caso de San Bartolomé Coahuismacla, también entran a la iglesia a hacer sus rituales de limpia, a pedir perdón por el carnaval y darle gracias por el carnaval. Entonces, esas son evidencias que te dicen que el carnaval tuvo un origen religioso. Yo sé que hay documentos en el archivo histórico que te hablan de otro contexto, pero son muy superfluos y hay que saber analizarlos y entenderlo. Para mí, ahí cabe muy bien la teoría marxista, la lucha entre clases. Yo creo que las autoridades españolas, es muy sabido que le querían quitar los privilegios a Tlaxcala, ver el modo de que pagaran la totalidad de impuestos. Y si había algún elemento que pudiera servir para ello, pues, y si ese era el carnaval, sabían que no lo iban a poder quitar. Entonces, a partir, miren, se burlan de las autoridades. Pero yo creo que hay que saber matizar eso, porque más bien yo creo que mi percepción de la autoridad española era malversar un ritual sincrético de carácter agrícola en un contexto cristiano y más bien obtener beneficios para la autoridad española. Y yo creo que es lo que plasman los documentos. Y hay que saber, es mi hipótesis, ¿no? Porque no creo que sean muy concretos a la realidad. Y por experiencia, tengo una maestría en sociología jurídica. Así te lo digo. Los documentos legales son los más ficticios que puedas encontrar. Así te lo digo. Ya tengo la experiencia, o sea, de analizar documentos desde el punto de vista de la sociología jurídica. Son los más falsos que puedas encontrar, sobre todo los penales y civiles, como no tienes idea. Sí, sí. Bueno, perdón, Abraham, hago un paréntesis ahorita en algo que mencionaste bastante interesante para que también lo comprenda nuestra audiencia. Yo creo que tenemos aquí, por lo que mencionas, en relación al carnaval, porque no hay que perder el hilo conductor, dos visiones de acuerdo a lo que platicas. Por una parte está lo que nos dice, digamos, esa historia oficial a partir de la documentación. Y por otra parte tenemos esto que estoy comprendiendo, que es la cosmovisión que tienen los pueblos. Y fíjate que eso es algo que lo quiero aclarar muy bien también para quienes a lo mejor no estamos muy empapados de esto. En la universidad, por ejemplo, a mí me decían, bueno, en los documentos vamos a encontrar, digamos, un discurso muy diferente a esa cultura popular, a estas cosmovisiones. No hay que perder esa palabrita, la cosmovisión. O sea, lo que ahorita tú nos comentabas al inicio, lo que me platica mi papá, lo que me decía esta persona, fulanito, sutanito, bueno, eso no lo vamos a encontrar en la documentación. Eso está en la historia oral y las tradiciones orales. Así es. Entonces, esto sí es importante matizarlo. ¿Por qué? Porque si solamente vemos esta visión unilateral a partir de la documentación, podemos caer también en muchos errores y tener una visión parcial de la realidad. Hay que ver, y yo, por ejemplo, que me dedico también a la investigación de la historia oral y cultural, me parece fundamental esto que nos comentas, qué es lo que nos dice la gente. Porque a partir de ello podemos comprender todo el contexto, en este caso concreto, del carnaval. Y bueno, adelante. Sí, yo lo sé. Se ha hecho, están tratando de hacer trabajos muy serios en base a la documentación. Yo estudié en la UAT, entonces en la UAT, ahí en Puebla. En Puebla, y al menos coincidimos en esa parte. Tuve un profesor magnífico, el doctor José Juan Flores, de aquí de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hasta hace poco lo entendí cuando nos decía, haz hablar al documento. Y yo pensé que me lo decía literalmente, o sea, no manches, ¿cómo? Y decía, historia problema. Y yo, ay, profe, no le entiendo nada. Ahora le entiendo. Por historia problema se refería a que el documento puede que no sea tan real en función a los eventos reales que ocurrieron. Más bien es una alteración en razón a los intereses de quien lo escribió o lo que lo buscaba, ¿no? Y eso lo entendí, te digo, hasta que hice la maestría. Dije, ay, hijos, que ya le voy entendiendo al doctor José Juan Flores. Un saludo, por cierto, al doctor José Juan Flores, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT. Ya lo entendí. Y entonces, ya haciendo investigación de historia oral, pues yo llegué a una conclusión. Ese argumento de la burla a los europeos es forzada.
supliendo el argumento, no sé si es el original, pero al menos es el más como que tradicional que he encontrado, a menos de que la palabra tradición también pueda ser un coloquio de qué es tradición y qué no es, pero bueno, lo dejamos de esa manera para no meternos en más problemas. Pues esa es me lo dicen así tal cual. Es la persecución por parte de los judíos al niño Dios. Como no lo podían encontrar, se pusieron de catrines, en el caso de Contla, de Santa Cruz, en Namajana encontrando ese argumento, y se pusieron a bailar cuadrillas de carnaval para que salieran los niños y que uno de esos niños fuera el niño Dios. Pero no lo pudieron encontrar y tuvieron que esperarse hasta Semana Santa para matarlo el Viernes Santo ya adulto en la cruz. O sea, que el niño Dios creció en cuestión de semanas, ¿no? Sí, sí. Es simbólico todo eso. Sí. Mira, en San José Aztacla me encontré un argumento un tanto diferente. Que ese argumento existe, por ejemplo, del lado de Teanguistengo, para que tengan ubicación, del Iztaccíhuatl al otro lado, Estado Sí. de México. Ahí no es el niño Dios, es Jesús adulto. Me lo dijo así un habitante de San José Aztacla. El carnaval lo encuentras su origen en la Biblia. Yo lo he leído. Así lo dejamos, ¿no? Hay Sí. que interpretar esto. Porque cuando ahí esos aztecas mataban a gente, a sus ídolos en el templo mayor, danzaban. Ahí está el carnaval. Entonces es bien interesante porque te va de algún modo mostrando dos raíces que se van uniendo. La parte cristiana y la parte precolombina, prehispánica, mesoamericana, que se van fusionando. Es bien interesante los simbolismos ahí, ¿no? Dice, y después Jesús, como no lo podían encontrar porque era así de barba, de cabello largo, como sus apóstoles, pues no sabían quién era. Aunque se pusieron a bailar de carnaval los judíos, pues no lo pudieron localizar hasta que dieron con él en la Semana Santa y ya que lo matan en la cruz. Otro vecino de San José Aztacla me dijo algo bien interesante. Es que el carnaval es tanto Dios como el diablo. Lamentablemente no tuve oportunidad de grabarla. Fue una plática informal. Sí, sí. Y dice, es tanto Dios como el diablo. O sea, no puede haber ni tanto que sea lo bueno, ni tanto que lo malo domine. O sea, debe haber un punto de equilibrio. ¿Qué crees? Esa es una cosmovisión prehispánica. Ujú. Porque es un equilibrio de una idea mesoamericana que la encuentro en el 2019. Ahí en San José Aztacla. Sobrevive. Es que hay que hacer el estudio de campo. No es algo que te caiga de buenas a primeras. Son años y años. Sí, ¿Qué es lo que les digo a claro. los chavos que investigan? Es que debes de ir uno y otro año a la población a investigar y parece ser que no hay nada nuevo y no te encuentras nada. Ve el otro año y puede que caiga algo, puede que no. Y el otro año, pum, te va cayendo y dices, por fin, ¿no? Sí. Entonces vas obteniendo los datos empíricos que te permiten ya construir una hipótesis más sustentada. Ya no hablo de un discurso, hablo de una hipótesis más sustentada. O sea, fíjate lo que digo, una hipótesis más sustentada, ¿no? Que te permite hacer planteamientos de problemas más estructurados y que sean los ejes rectores para hacer un análisis interpretativo del discurso y de los símbolos iconográficos. Y entonces es cuando vas viendo, bueno, ¿qué onda acá? Porque en Tizatlán puedes encontrar todavía sus vestimentas bordados de la Virgen de Guadalupe en Santa Polonia, Teacalco, no, mentira, un municipio más acá, donde está ubicada este pueblo de Santa Cruz, Aquiahuat. Oh, Santa Isabel, Teclaclauca. Ujú. Las camadas, los danzantes, hombre y mujer, muestran elementos religiosos. En Santa Anita Huiló, hasta antes de la pandemia, mostraban elementos religiosos principalmente del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Guadalupe. San José de Acalco lo mismo. En San Antonio Coajomulco. Los he visto. No se diga en la parte oriental de Tlaxcala, que son otro tipo de carnavales bien interesantes. Desde la parte norte de Tecla con Coahuila, no, ay, se me fue el nombre. Pero colinda precisamente con el municipio de Gustavo Díaz Ordaz y ves sus bordados, son religiosos. Si te vas a Huamantla, son religiosos. Hay una camada que se llama Mueganeros de Huamantla de Benito Juárez, muestran 100% de bordados religiosos, hasta de santos propios de la región. Entonces esto te lleva a entender que los carnavales en Tlaxcala y quizás en varias partes de México tienen su sustento en una actividad meramente religiosa, antes que lúdica.
con el tiempo pues ha ganado lo lúdico y en algunos casos incluso ha suprimido lo religioso y nos quedan pues, todavía como que evidencias en varias partes del país y hablando de Tlaxcala. Y ahora propiamente en el caso de Contla, antes de que nos coma el tiempo, porque creo que ya tenemos como 10 minutos, ¿verdad? Sí, te digo Mira, que luego los tiempos son cortos. sí, chihuahuas, qué feo, ¿no? Mira, en el caso de Contla, eh, para iniciar el carnaval se hace el Tezenclálil. Hace algo así como la fiesta del maíz. Pero, ¿qué crees? No lo traducen así. Es interesante porque no es maíz, sino maíz es igual a santo. La fiesta del santo. Lo sagrado. El maíz como elemento sagrado, Sí. pero ya en un concepto cristiano. Entonces, es que se traduce como la fiesta del santo. O sea, es interesante también entender los conceptos náhuatl, porque hay que saberlos, matizarlos y contextualizarlos. No siempre significa la palabra literal. Este Tezenclálid se aplica para las fiestas de dentro de la cofradía, mayordomías, Semana Santa, los alabarderos y carnaval, la fiesta sagrada. ¿Cómo se hace el ritual? El capitán nos espera en su casa, tal fecha, el anuncio, voy a hacer mi Tezenclálid, va. El segundo y tercero tienen que ver a todos los de la cámara y pedir una cooperación para comprar regalos, principalmente una cera, ramo floral, chiquihuite con panes, y ya si hay más cosas, y servilletas bordadas, y garros, y pasteles, y todo lo que pueda venir, ¿no? Y se reúnen en tal punto y a modo de procesión, siempre encabezando el segundo, llevando la cera hasta enfrente, cargando chiquihuite, hasta pareciera ser que van a pedir a una novia, pero no es el Tezenclálid, y en procesión llegan a la casa del capitán, toca. Nuevamente es protocolario, ¿no? O sea, sabemos que va a ocurrir, pero toca. Y abre el capitán. Mire, buenas tardes, señor capitán. Así te puedes ser compadre, te llevas a mentadas con él, pero en ese momento tiene que prevalecer lo protocolario. Buenas tardes, señor capitán, o capitán, simple y sencillamente. Mire, pues nos dijo tal fecha su Tezenclálid, y pues mira, aquí todos los de la camada, que no llegan todos en poquitos, los principalmente los componentes. Pues venimos a cumplir con lo que usted nos pidió. ¿Nos permite pasar? Obviamente que si el capitán dice que no, pues ya valió la camada, Sí. ¿no? Sí, adelante. ¿Y quién está en la casa? Si es casado, su esposa, sus hijos. Si es soltero, su papá, su mamá. Abuelos, tíos, todo. Está la familia. Y lo siguiente, nos permite prender una lucecita a las santas y sagradas imágenes que se veneran y cuidan este hogar. Es el protocolo. Nuevamente lo repito, nos permite prender una lucecita a las santas y sagradas imágenes que se veneran y cuidan este hogar. Adelante. Donde tiene su licho, se prende una cera. Una vez que se prende la luz, ya es el contrato. Ahí ya empieza el carnaval. En ese acto ritual de el ofrecimiento de una luz a las imágenes. Se coloca, traemos otra ofrenda, un arreglo floral. Y ya el capitán presenta a toda su familia y se les empieza a dar los regalos. Al capitán le corresponde la botella de alcohol. Sé que tiene un simbolismo, ¿cuál es? No sé, pero yo siento que tiene, no lo he encontrado. ¿Por qué al capitán se le entrega la botella de alcohol y a la mujer el chiquihuite con panes? Muy interesante. Tiene un simbolismo, o sea, no es al azar. No sé cuál es. O sea, ¿para qué te voy a inventar cosas que no sé, no? Sí, sí, no, pero Y es al bien rato, interesante, sí. y al rato, pues nomás, soy un hazme reír. Hay que ser honestos. No sé qué signifique, pero sé que debe tener un simbolismo. Digo, el dictero, y si alguien lo sabe, pues para mí sería una guía magnífica para hacer una interpretación. No sé, o sea, debe tenerlo. Ya se pasa al diálogo. ¿Cuánto se va a cooperar? La música, los lugares, los desayunos, comidas, etcétera. ¿Cómo va a ser? Muchas cosas que se hacen ahí, ¿no? Para organizar la parte fuerte del carnaval que le corresponde actualmente a los hombres. Cuando se termina eso, se dice que se llegó a un echicali. ¿Qué significa eso? Un acuerdo ahí en la casa. Y y dice el capitán, pasan a comer el pan y la sal. Y todavía no termina el ritual. Porque si no se completa el ritual, no tienen tus componentes obligación de darte dinero. ¿Cómo es el ritual?
Cuando ya se va, te deben de dar una olla de mole, que ahora ya es una cubetita de plástico para el mole. Sí, Tus sí. tortillas, tus tamales. En el momento que tú lo agarras, queda sellado. Tú como componente, si son 8,000, 9,000 pesos de cooperación, tú tienes que darlo, porque te estás comprometiendo, te estás agarrando ese alimento. Ujú. Ese alimento como símbolo del sello del contrato, porque no es cosa de risa el carnaval. Si bien el carnaval es muy lúdico y es la parte que vemos, Ujú. pero también es seriedad, disciplina, Ujú. y que empieza con las imágenes sagradas, que son testigos de que se va a realizar el carnaval y que los componentes, las imágenes son testigos de que se debe de cubrir la cuota establecido, porque te estás comprometiendo no con el capitán, sino con las imágenes como testigas. De ahí que puede ser la Virgen de Guadalupe, el santo de devoción que tenga el capitán en su hogar, ¿no? Sí, sí, sí. Los que no asistieron al otro día, mira, no llegaste, aquí está todo y tu tamal, agarra. En el momento que lo agarras, se sella el acuerdo y tienes que cooperar. Tú me dices cuándo paso, ¿no? Ujú. Entonces, se hace eso. Se perdió un ritual, pero todavía existe la mitad de ese ritual. El martes de carnaval las camadas suben hasta la iglesia a dar gracias por el carnaval. Y fíjate, lo que había buscado por años, yo ya lo había intuido. Pues es el santo patrón de los carnavaleros en contra, la imagen de Jesús del convento, Padre Jesús del convento. Ujú. Una imagen que se tiene por muy milagrosa en cuestiones de fertilidad. Si una mujer no puede tener hijos, va y le ruega con mucho fe un matrimonio y queda embarazada. El Viernes Santo, la Semana Santa en Cotla no se compara a Santana. Ujú. Sin embargo, llega muchísima gente. Y llega gente de Santana. Ese día, desde la madrugada, desde el que termina la procesión del Divino Preso, que es el título que tiene el nombre de esa imagen, se coloca en su celda y empieza a llegar la gente, pero a gente dejan su ofrenda y muchos de ellos pidiendo tener un hijo hasta un nieto. Ujú. Y es terrible porque la procesión empieza a las 10 y la fila llega a mitad del Parque de Contra, los que ubican cómo es el Parque de Contra, y te metes en... Grita, no, es que necesitamos visitar al Jesucito, pues ahora al final de la procesión, y hay quienes se esperan hasta la 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde, que ya se coloca nuevamente la imagen, la procesión, y muchos de ellos pidiendo precisamente pues, un embarazo o un nacimiento exitoso. Te lleva a cuestiones de fertilidad. Esa imagen es la que preside el carnaval. Y fíjate que Ujú. este año por fin obtuve la evidencia, después de tantos años, porque un capitán ya de una camada que se llama Sección Séptima Padrotes, que le preguntó a otro capitán que era de la Cuba Centro, Ujú. oye, ¿qué tengo que hacer? Es que estoy nervioso, no sé qué hacer. Dice, a ver, te voy a decir, mira, ahorita vas a entrar a la iglesia, todos descubiertos, vas tú a entregar tu cera, tú primero pides permiso al mayordomo, prender una lucecita, y que le dice así, porque el Jesucito, el Padre Jesús del convento, es nuestro santo patrón, él es santo patrón de los carnavaleros. Bingo, la evidencia que buscaba por años. Por fin la logré escuchar este año con un capitán que se llama Osvaldo Yuco. Y por cierto, su abuelo fue chino, Ujú. que llegó a vivir a Contla y lleva el apellido chino, al menos la Sí, sí. pronunciación. Pero es la evidencia que buscaba por años, porque es nuestro santo patrón de nosotros los carnavaleros. Él es el patrón del carnaval. Sí, lo había visto, lo había intuido, pero nunca lo había escuchado hasta apenas. El domingo había un ritual donde los carnavaleros en la madrugada iban a pedirle permiso a Jesús del convento para danzar. Se perdió el ritual, pero se mantiene la parte de pedir perdón por el carnaval y el agradecimiento. Y le dice así este capitán de la Cuba Centro a la séptima Padrotes. Y le debes dar la gracias por el lugar que les dio. Que quedaron al último, bueno, pues es que algo hicieron mal. Pero al final del día, Padre Jesús de Convento les permitió hacer su carnaval. Les permitió al final del día, hubo carnaval, ¿no? Así quedaron en último lugar en el concurso, hubo carnaval. Y lo sacaron adelante. No, pues sí, gracias. El lunes de carnaval había otra tradición. Cuando se dice que fue lo de la pandemia de la gripe española, el hermano mayor del COVID, Sí, sí. murió mucha gente. En Tlatempa hay un Jesús que es el Jesús del dulce nombre y lo veneran. Y es un Jesús muy milagroso para cuestiones de salud. Sí. Y entonces se dice que la gente de Cuntla estaba desesperada.
y le llevaron lo más valioso que tenían en ese momento. No era dinero, no era una cera, que sí, yo me imagino que llevaron algo como un arreglo floral o que pudieran y una cera. Las camadas de Contla fueron a pedirle a Padre Jesús de Tlatempa que lo salvara de la epidemia. Y lo ofrendaron. Y yo supongo que llevaron un acero, no sé, pero le ofrendaron danza de carnaval. Y esa tradición se mantuvo por años, que es precisamente, y tú lo sabrás, allá en San Rafael Tepaclasco, no existía carnaval, y hacen el carnaval para pedirle al santo patrono de la salud, que es el arcángel San Rafael, y así es como nace el carnaval, por ejemplo, en San Rafael Tepaclasco, y que le dedican lo más valioso que tenía la población, y que era carnaval. Y por eso es que la población deja de llamarse Guadalupe Tepaclasco para llamarse San Rafael Tepaclasco. Es una ofrenda, ¿no? El acto Así de es, la ofrenda. pero de carnaval, lo Ajá. cual te dice que no es una burla. No vas a ofrendar algo que es burla. No, pues no. Ofrendaste algo que es sagrado. Otro elemento, el personaje del fiscal lleva una cruz en carnaval. O sea, te habla de cuestiones sagradas. Y pues, esos son parte de los rituales que podemos ir encontrando dentro de la manifestación de carnaval, entre otros muchos más. Yo sé que el tiempo es limitado y pues ya estamos a punto de concluir. Y es muy interesante todo lo No que sé nos si estás algo tengas que platicando. decir algo o si hay alguna pregunta de nuestro público. Tenemos creo que todavía por ahí 5 o 6 minutos al aire antes de concluir esto. Bueno, pues nada más mencionar que pues creo que cada vez que nos acompañas en estos conversatorios, ponencias que organiza la Coordinación de Cultura, Archivo Histórico y Turismo, pues creo que siempre nos quedamos, yo creo que pienso que la audiencia con ganas de escucharte aún más, ¿verdad? Ah, Porque gracias, gracias. es un tema bastante interesante y fíjate que quienes compartimos pues esta afición por la historia de la cultura, por la historia oral, incluso por la psicología histórica, como en el caso de un servidor. Es muy interesante, por lo menos a mí es algo que me apasiona, el conocer pues lo que la gente ha preservado por años a través de la memoria oral, a través de la cosmovisión, a través de las tradiciones. Y lo que decíamos hace un momento, pues es que esto no está plasmado en el documento, o sea, no es de que vete al archivo y ahí lo encuentras, sino más bien es el trabajo de campo, lo que tú mencionas. Sí, así es. Entonces, creo que nuestras comunidades aquí en Tlaxcala, pienso ya pues casi cerrar con esto, guardan en la memoria una rica cosmovisión, una rica tradición oral y es una exhortación también a los investigadores, principalmente a quienes nos dedicamos a ello, pues a investigar más, ¿no? En las personas, por ejemplo, mayores o a veces quizás no tan mayores, que son los custodios finalmente de todo este conocimiento. Y es interesante, por ejemplo, en el caso del carnaval, concluyo con esto, cómo se mezclan muy bien esta parte aparentemente profana del carnaval con la parte sagrada. Y lo que decías, bueno, como muchas veces las imágenes religiosas son testigos o hasta son santos patronos del carnaval, como en el caso de Padre Jesús. O sea, eso es lo que me parece relevante en todo esto que nos estás platicando. No sé, pues algo más que quieras agregar ya casi para concluir. Pues hay más rituales todavía dentro del carnaval de contras religiosos, pero pues lamentablemente el tiempo no nos da para más. Solamente que, pues ahora sí, los que danzan carnaval pues se interesen por entender el simbolismo y significado pues de esta manifestación cultural. Y no sé, Mauricio, si hubiera por ahí alguna pregunta de nuestro auditor, algún comentario, y si no, pues ya vamos cerrando porque pues ahora sí que el tiempo pues apremia. Pues ahorita checamos y lo que te decía Abraham, pues es muy interesante, creo que cada vez que pues nos has acompañado aquí en cabina y lo que nos presentas acerca sobre estas cosmovisiones del carnaval, allá en el caso concreto pues de Concla, y yo creo que no solamente está ahí, sino también en otras comunidades, municipios circunvecinos, es realmente pues muy importante y más que importante es un conocimiento bastante valioso que yo creo que se debe de recuperar. Pues nada, tenemos aquí nada más un saludo del maestro Edgar del Razo Morales, dice saludos al maestro Abraham, Gracias, estamos muy gracias. atentos del programa y vamos a ver si por aquí hay algún saludito más. Sí, es bien interesante eso del carnaval, ¿no? Mira, por ejemplo, un dato que yo ya no lo vi, o sea, yo empecé a hacer mi investigación ya muy tarde
En San Rafael Tepaclaxco, de hecho, me contaron los osos que eran niños, que el miércoles de ceniza, que es cuando hacen su remate de carnaval allá en San Rafael, sacaban una imagen del niño Dios, y no de burla, sino porque debe ser así. La andaba paseando en carnaval la imagen del niño Dios. El maestro Fernando Serrano dice que en el caso de los charros sacan una muñeca, quizás por prohibición de alguna autoridad, de que pensaron que era mofarse de la imagen del niño Dios y lo plasmaron en una muñeca. Y perdón que te Pero en interrumpa, Tepaclaxco sí sacaban una Abraham, imagen del niño Dios. fíjate que ahora lo tenemos, por ejemplo, en el martes de carnaval, porque eso lo conozco muy bien, el muñequito que andan ahí bailando, que le llaman el Santo Niño Milagroso, ¿no? Que yo creo que es una evolución del niño Dios. De esto, nada más que ahora, pues, digamos, ya tiene otra connotación, pero finalmente es una forma en cómo los antepasados se encontraron para, digamos, que disfrazar algo que quizás en su momento las autoridades pues pensaban que era un atentado, ¿no? Contra la fe o la No, pero fíjate que el video que me mostraron, me lo mostraron el video. Ya no, quien lo grabó lo perdió. Fue un celular por ahí del 2016. Y esto, por ejemplo... Y era un niño Dios, una imagen que andaban creyendo los niños. Esto, por ejemplo, del oso, bueno, ya para ir cerrando, porque como esto es muy amplio todo esto, pero esto del oso, por ejemplo, que comentas, yo lo he encontrado también en una investigación del antropólogo José Alejandro Javier González Corona, en Coahuismaclac. Allá sí tienen todavía esto, de lo del baile del oso, si mal no recuerdo, presente dentro del carnaval. Y en Tepaclaxco, por ejemplo, ya no existe esto. Y ni siquiera yo tengo evidencia de que en su momento haya existido. Pero por lo menos en Coahuismaclac, ahí sí lo tienen presente. No, ¿qué crees? Yo todavía saqué las últimas fotos de los osos en el 2016. 17, perdón. Ya no los volví a ver. Sí, yo tengo fotos en Tepaclaxco de los osos. En contra solamente descripciones. Bueno, fíjate, ojalá yo sí tengo fotos en su momento me pudieras compartir. Sí, ahí los tengo con sus costales y todo. O sea, porque sería muy interesante para agregarlo a estas investigaciones que realizo ahí en la comunidad. Pero bueno, allá en Tepaclaxco se perdió por completo. Por lo menos ahora ya no existe. No, ya, yo estuve haciendo estudio de campo hasta la pandemia, cada año. Ya no volvió a ver los osos, se perdieron. Fíjate, antes del 2020. Sí, entonces... y por ejemplo, te pongo otro dato. Lo de la Casa del Toro. Se hacía en Contla, al menos en la parte alta de Contla, lo que es San José Aztacla. Lamentablemente, cuando Aztacla se divide en 3 comunidades, lo que es Ocotlán, Tepaclaxco, propiamente San José Aztacla, se me fue el nombre de una población que está más abajo, Ixtlahuaca, se perdió la tradición de la Casa del Toro. Y el toro, hasta me dicen, lo llevaban a beber allá el Hawái. Y fíjate, y allá sí lo seguimos preservando. Y tiene una leyenda, de hecho, baja de la Malinche, el venado. De hecho, es el toro. Bueno, yo creo que no es un toro, es un venado. Y esta hipótesis lo maneja un profesor de la Escuela Nacional de Antropología, un arqueólogo de Chiapas. Tiene una investigación de Chiapas, fíjate. Impresionante, que se llama Oaxac o toro de petate. Lo incendia. Y en carnaval también se incendia aquí en Tlaxcala. Debe quedar cenizas. Dice, es que no es un toro, es un venado. Y el venado es un alter ego de Quetzalcóatl, dios del maíz. Y fíjate que, bueno, te digo, el tiempo es el que nos come, pero ya para ir cerrando, porque esto es muy amplio. Sí, muy amplio, sí. Este acto también de quemar, que yo lo he investigado, por ejemplo, también en tradiciones europeas, con el libro que a mí me encanta de Fraser, de la rama dorada, me parece que se llama. Yo creo que tiene que ver también con el simbolismo de quemar de alguna manera al espíritu que representa el carnaval o quizás a una entidad posiblemente a veces sobrenatural. Por ejemplo, aquí en Chautempan hablamos de la quema del mal humor y hablamos de estas efigies que, lo decía en la primera mesa temática, representan al espíritu del carnaval o en algunos casos entidades sobrenaturales. ¿Recuerdas cuando te dije purificación de la tierra? O sea, que tiene que ver incluso el carnaval con el mes de febrero, porque resulta que febrero, de febro, o sea, de la purificación, el mes de la purificación y purificar todo, purificar el campo, purificar las mujeres, hablamos de la advocación de la Candelaria o la purificación de Nuestra Señora, que digo, esto es muy amplio, pero lo menciono de paso. Concluyo con esto del toro que mencionas. Fíjate que en Tepaclaxco, bueno, allá me contaba una persona
que tiene que ver con la aparición de un ser sobrenatural antropomorfo cerca de uno de los jagüeyes de nuestro pueblo, donde ahora se encuentra la telesecundaria Adolfo López Mateos. Dicen que impresionó tanto este ser sobrenatural, antropomorfo, insisto, con cabeza aparentemente de toro, con pezuñas en vez de pies, que lo guarda la gente en la memoria y ahora pues se convierte en una especie de personaje cómico con esta Casa del Toro que Así sale es. el martes de carnaval. Entonces te digo, bueno, esta es la versión que se cuenta y que yo encontré allá en Tepaclasco. Sí, Podríamos hablar mucho de esto porque, sí, insisto, es es un muy tema largo. amplio, pero pues mira, Abraham, te quiero dar las gracias por habernos acompañado pues en este coloquio de los carnavales en México y el mundo. Sin duda pues es un tema apasionante y bastante interesante y creo que por lo menos nuestro auditorio pues ya se lleva un poquito, ¿verdad? De conocimiento para comprender mejor esta bonita tradición que no solamente tenemos en Tlaxcala, sino en México y en otras regiones del mundo, que es el carnaval. Y bueno, pues finalmente, Abraham, ya para cerrar un último comentario, algo más que quieras agregar. No, pues gracias. Gracias por esta invitación y por el espacio. Ok, bueno, pues recíprocamente también te doy las gracias por haber aceptado la invitación y bueno, a todos ustedes, estimados seguidores de redes sociales y de la Coordinación de Cultura de Radio Aire MX, pues les doy las gracias por habernos acompañado en estas dos mesas temáticas, en este coloquio de los carnavales en México y el mundo. Gracias, César, también en los controles, por siempre pues abrirnos el espacio aquí en la radiodifusora para compartir pues un poquito más de nuestra cultura. Y bueno, pues se despide de ustedes el historiador Mauricio Flores, deseándoles que tengan una excelente tarde y pues ya casi mitad de semana, que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Adiós.